Hermanos, vayamos a primera carta del apóstol Juan, por favor. Abra la palabra de Dios conmigo. Vamos a estudiar la escritura hoy y queremos invitarle a usted para que tenga su Biblia ahí en la mano. Y si tiene un cuaderno y un lápiz, mucho mejor. Estamos estudiando esta carta porque es una carta importantísima para la iglesia, escrita por el apóstol Juan, quien en este tiempo ya era el último testigo ocular presencial de lo que fue el Señor Jesucristo, su vida, su obra y su enseñanza. Y justamente de eso habla esta carta. Él dice que quiere trasladarnos su testimonio, él quiere trasladarnos lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo, todo lo que él aprendió de su persona como el Dios hombre, de su enseñanza, de todo lo que fue su vida. Y eso es sumamente importante porque es el último testigo que nos queda para cuando esta carta fue escrita. El apóstol Juan aquí, mis hermanos, aborda varios temas y mantienen un hilo de pensamiento, pero tenemos nosotros que meternos a fondo para ir viendo el entretejido que tiene el apóstol. El apóstol Juan hace, como vamos a usar este ejemplo, el apóstol Juan hace como vamos a decir un tapete, ¿okay? Un tejido, un bordado. Y cuando nosotros vemos uno de estos tapetes en la mesa y las damas que pueden bordar esto y que lo hacen maravillosamente, le dan diferentes formas. Y por aquí usted mira una mariposa y por aquí usted mira una rosa y por allá mira y le dan diferentes formas de figuras. Y el tapete es completo, pero tiene muchas figuras ahí encima, bordadas en él. ¿Cuál es el punto, hermano? Que todo ese tiene un solo hilo. ¿Se da cuenta? Y aunque aquí hay una figura y aquí otra y por acá otra y por acá otra, el hilo es el mismo. Así es que ese es el punto en la escritura. Usted mira que aquí habla de una cosa, por acá habla de otra, por acá trata otro tema y por acá viene con otro, pero la pregunta es, ¿y cuál es el hilo de ese pensamiento? Y este es el hilo del pensamiento. El escritor nos quiere dar testimonio de las enseñanzas, la persona, obra y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero él lo hace utilizando varios elementos que debemos nosotros ir desenmarañando a través del estudio de esta carta maravillosa. Hay dos propósitos, los últimos dos de los cuatro los voy a mencionar ahora. Acuérdense que el apóstol Juan, el tercer propósito del cual hablamos ya, está en Primera de Juan 2:1, cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, nos advierte de que nosotros debemos dejar el pecado. Y como yo les dije, ya estos mensajes a veces ya no son muy populares en los púlpitos cristianos, porque se han vuelto púlpitos humanistas, no cristocéntricos. El centro de la Biblia, de la vida del ser humano, de la vida del universo, es Dios, no es el hombre, es Dios. Por eso el escritor comienza hablando de Cristo como el centro de la vida del ser humano. Y nuestro mensaje debe de ser cristocéntrico. Nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico, no humanista. Pero tristemente muchos púlpitos hoy se han vuelto púlpitos humanistas, donde ahí va la gente para recibir motivación, para recibir ánimo, para que le den una limpieza psicológica, para que le den cómo hacer dinero, la teología de la prosperidad y muchas de estas tonterías que ahora se están predicando en los púlpitos cristianos. Ahora, hermanos, cuando se confronta a la persona con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, no se puede dejar por un lado atacar el pecado que está en nuestros corazones. El pecado no está en el ambiente, el pecado no está afuera, el pecado está en nuestro corazón. Y somos nosotros los que contaminamos
nuestro hogar, nuestra familia, nuestra sociedad, incluso la misma iglesia. Ahora, el cuarto propósito del cual yo hablé está en Primera de Juan 5. Dice en el capítulo 5 de Primera de Juan, en el versículo número 13, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dice Juan, estas cosas yo les escribo para que ustedes sepan, tengan seguridad de que tienen vida eterna. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Juan conjuga estos dos propósitos? El primero, que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y miren ustedes, esto es bien interesante porque yo he platicado con mucha gente y hermanos que se han alejado del Señor, que se han alejado de la iglesia, que ya casi son apóstatas, negando su fe, y algunos ya dicen, yo no quiero saber nada de Dios, llegando hasta la apostasía pura. Les he hecho la pregunta, si tú mueres ahorita, ¿estás seguro de que tus pecados han sido perdonados y que vas a ir a vivir con Dios en el cielo? Y normalmente estas personas me contestan, no sé, así como ando, quién sabe, mire, yo ando muy mal, yo no sé, realmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque aquí Juan nos está diciendo a través del mensaje del Señor Jesucristo que la vida eterna, mis hermanos, no son palabras. La vida eterna no son declaraciones. La vida eterna es Cristo viviendo en el Hijo de Dios. La vida eterna es Cristo que vive en el Hijo de Dios. Él ha venido a nuestro corazón, nos ha dado un nuevo nacimiento, hemos nacido de nuevo y Él viviendo en nuestro corazón va formando nuestro carácter, nos va permitiendo que nosotros ganemos la batalla contra el pecado y que nosotros amemos a Dios más que el pecado, más que el dinero, más que el mundo, más que todo en esta tierra. Y cuando vamos caminando en esa dirección, la convicción de la vida eterna se hace cada día más fuerte en nosotros. Por eso Juan dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, dice, hay una salida, tenemos que, ya dijimos, tres cosas por lo menos. Uno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Segundo, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona. Y tres, tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Ahora yo quiero que miren conmigo algunos detalles para que miremos y observemos aquí cómo Juan va entretejiendo su pensamiento acá. Cómo Juan lo va dando y que ahí está. Pero necesitamos tiempo para estudiarlo. Y yo espero que al final usted pueda decir, sí, aquí está y está claro lo que Juan está enseñando. Comencemos aquí en el capítulo número 2, mi hermano, porque hoy nos toca estudiar capítulo 2, versículo 7 en adelante. Yo quiero que usted mire conmigo. Juan dice, versículo número 7, hermanos, más que hermanos aquí, debía de ser traducido como amados, porque en el griego la palabra es agapetoi. Estuve chequeando el Nuevo Testamento griego y la palabra es agapetoi, que quiere decir amados, adelfoses, hermanos. Entonces aquí, más que amado, más que hermanos es amados. Y dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Ahora, ya se dieron cuenta, Juan comienza aquí hablando de un mandamiento. Versículo número 7 sigue diciendo, sino el mandamiento antiguo. Versículo 7 al final dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Mandamiento y palabra. Juan dice, aquí yo les voy a dar un mandamiento. Es nuevo, pero también es antiguo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia aquí entre el antiguo y el nuevo y cómo se complementan estos dos. Ahora, ¿qué dice el apóstol Juan? Aquí les estoy escribiendo un mandamiento. Les escribo este mandamiento. Ahora, luego, ¿qué dice?
Miren, por ejemplo, el versículo número 8. Os escribo un mandamiento nuevo. Os escribo un mandamiento nuevo. Juan está recalcando aquí y les dice, les estoy escribiendo esto. Y esto, hermano, va de la mano con lo que Juan dijo en el capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice Juan 1:3, primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Cómo lo anuncia? Escribiéndolo. Juan dice, les estoy escribiendo todo esto. Esto es importante para el pueblo de Dios. El escrito, aquí lo que está escrito en la Biblia, por eso a la Biblia se le llama las sagradas escrituras. El apóstol Pablo dice, toda la escritura, lo que está escrito, es inspirado por Dios. Tiene el sello y la aprobación divina. Por tanto, el apóstol Juan aquí, mis queridos hermanos, quiere traernos siempre lo que Jesús nos dijo, lo que Jesús nos dejó a través de sus santos apóstoles. Ahora, miren lo que dice, por favor, en el verso número 5. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Juan, desde que comienza, dice, les estamos anunciando un mensaje. El mensaje de Cristo, tal como lo recibimos, se los queremos entregar. Ahora en el versículo 7, entonces, en el capítulo 2, verso 7, primera de Juan 2:7, el apóstol Juan recalca, os escribo, que es lo mismo que está diciendo en el capítulo 1, se los estoy comunicando, les estoy diciendo estas cosas, se las dejo por escrito, dice Juan. Ahora, hay una segunda cosa que es elemental que nosotros la miremos también. Miremos lo que dice en el capítulo 2, por favor, versículo número 3. Ya en el verso 1, Juan dio uno de los propósitos de su carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, mire el detalle del verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora Juan dice, ¿cómo yo voy a estar verdaderamente seguro que conozco a Dios, que tengo intimidad con Dios, amistad con Dios, compañerismo con Dios? ¿Solo porque lo digo? ¿Solo porque me place? ¿Solo porque voy a una iglesia y tengo mi membresía ahí? ¿Solo porque sé coritos de memoria y puedo cantarlos? ¿Solo porque tengo 5 versículos en la mente? Versículo número 3, primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si, condicional, guardamos sus mandamientos. Ahora Juan aquí introduce otro elemento importante, el guardar sus mandamientos. Ahora, eso no es nuevo. Juan ya lo dijo en el capítulo número 1, versículo número 5 al 10. ¿Recuerdan lo que dijo? Que yo no puedo decir que tengo comunión con Dios y andar una vida descuidada de pecado. Eso es imposible, dice Juan. Esa persona es una persona mentirosa. Así lo dice Juan. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra de Dios, si decimos que tenemos comunión con él, armonía, compañerismo, intimidad con Dios, si caminamos con Dios. Ahora, ¿qué dice Juan? No podemos vivir una vida descuidada en el pecado. ¿Cómo vamos a dejar el pecado? Capítulo 2, verso 3. ¿Qué dice? Guardando sus mandamientos. Y aquí Juan introduce este elemento que es importante. ¿Y cuál es el mandamiento? No está hablando de la ley de Moisés. Mire lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora mire el verso 5. Pero el que guarda su palabra. Y la palabra guardar aquí, hermanos, es obedece, cumple, vive su palabra. ¿De qué está hablando? De toda la revelación de Dios. De toda la revelación de Dios. Ahora, Juan nos habla aquí de que hay una palabra de Dios que le llama mandamiento, que es toda la enseñanza de la Biblia, que Dios nos llama a obedecer. Y que si yo, como dice el versículo 3, conozco a Dios,
soy seguidor del Señor Jesucristo, le he recibido verdaderamente como mi Salvador, Él es mi Señor, mi amo, mi Salvador, mi Rey, mi dueño. Ahora, ¿qué dice? Entonces, yo tengo que obedecer sus mandamientos. O sea, tengo que obedecer su palabra. Y ahora miren cómo Juan combina esto con lo siguiente en el capítulo 1, capítulo 2, verso 7. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo. Ahora Juan vuelve a meter este elemento en su enseñanza. Dentro de todos los mandamientos de Dios, dice Juan, ahora quiero hablar de este que es específico. El mandamiento, dice, antiguo, es la palabra. Mira el versículo, al final del verso 7, primera de Juan 2:7, es la palabra que habéis oído desde el principio. Lo mismo que dijo en el versículo número 5. Pero el que guarda su palabra, esa palabra que él desde el principio, Génesis, comenzó a dar al ser humano, en la búsqueda de Dios por el hombre. Dios le dio su palabra, su revelación. Dios nunca ha dejado al hombre sin la revelación de él. La palabra de Dios siempre ha estado, permanentemente ha estado con el ser humano. Ahora, ¿de qué mandamiento está hablando Juan en los versículos que vienen? Del amor que tenemos que tener unos hacia los otros. Versículo 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora Juan dice, bueno, quiero que sepan que como parte de este mandato del Señor, de toda la palabra de Dios, desde la antigüedad hay un mandamiento que es antiguo, pero también es nuevo, que os améis unos a otros. Ahora, hay un tercer elemento que yo quiero que analicemos también en este momento. Yo quiero que mire conmigo de nuevo el capítulo 2, verso 8. Yo quiero que mire conmigo. Comienza diciendo, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque, conjunción causal, ¿ya se dieron cuenta? Va a darnos una explicación por qué este mandamiento tiene que ser cumplido en cada uno de nosotros. ¿Por qué debemos amar al hermano? ¿Por qué debemos mantener ese amor como miembros del cuerpo de Cristo? Mire lo que dice el verso 8. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Ahora, quiero aclarar esto, hermanos. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque muchos creen que aquí está hablando de la venida de Cristo. No está hablando de la venida de Cristo acá. El apóstol Juan aquí está hablando de lo mismo que habló en los versículos anteriores. Ya lo vamos a ver. Pero mire conmigo el verso, capítulo 1 de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo número, voy a ir al 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora se da cuenta. Sigue hablando de los conceptos que ya Juan tenía introducidos en el capítulo 1. Versículo número 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Se acuerdan lo que significa luz? La santidad de Dios. ¿Qué significa tinieblas? El pecado del ser humano. ¿Y qué dice? Dios es luz, Dios es santo y en él no hay pecado. Versículo número 5, verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿en qué? Andamos en pecado, vivimos en pecado, una vida descuidada en el pecado. Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, si vivimos en santidad, como él está en luz, como él es santo, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, mis hermanos, ¿ya se dieron cuenta? Juan vuelve a traer estos elementos de la luz y las tinieblas para hablarnos
de que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, en comunión con Dios, parte de ese mandamiento general de Dios para nosotros está el amor a los hermanos, a los miembros del pueblo de Dios. Ahora, mire cómo dice, vuelve a introducir el término tinieblas y luz para decirnos que si nuestros corazones están llenos de odio, de rencor, de amargura, de enemistad contra algún hermano de la iglesia, ¿qué dice la Escritura? Estamos en tinieblas. En otras palabras, ¿qué dice? Estamos en pecado. No estamos practicando la luz, la santidad de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que observe lo que dice en el versículo, lo que dijo aquí el apóstol Juan, en el versículo número 8. Al final dice, porque las tinieblas van pasando. ¿Sabe lo que está hablando el apóstol Juan aquí, mi hermano? Está hablando de que debemos ir luchando contra el pecado permanentemente en nuestra vida diaria y que esas tinieblas vayan quedando atrás. Y mire lo que dice el versículo número 8 al final, y la luz verdadera ya alumbra. O sea, la santidad de Dios invade nuestra mente y corazón. Y entonces, vamos sacando el odio, el rencor, la amargura, que es el pecado, eso es pecado, y luego la luz de Cristo, la santidad del Señor va reflejándose en nosotros. ¿Ya entendió cómo Juan va entretejiendo su pensamiento? Sigue hablando de luz y tinieblas, de santidad y pecado. Solo que aquí va a tocar ya puntos, elementos puntuales. El amor, el odio, los rencores, las raíces de amargura. Luego, el primer elemento que vimos acá es que Juan quiere mandarnos un mensaje, el mensaje de Cristo, trasladarlo a nosotros de una forma clara. Lo que hemos oído de él les anunciamos. Capítulo 2, eso mismo les estamos escribiendo. Segundo, hay un mandamiento que es la palabra de Dios, pero también hay un mandamiento específico que es amarnos unos a otros. Tercero, hay un concepto de luz y tinieblas, santidad y pecado, y ese pecado puede ser odio en nuestro corazón, rencor, raíz de amargura, resentimientos, enemistades en el pueblo de Dios. Y eso es pecado. Y cuando yo tengo eso, todavía estoy viviendo en pecado. Estoy viviendo en pecado, definitivamente. Pero hay un cuarto elemento. Ahora Juan introduce el elemento mundo. Y en el capítulo, mire conmigo el capítulo 2, versículo número 12, para que ustedes miren cómo Juan hace esto y lo hace de una forma magistral. Me encanta cómo lo hace el apóstol. Dice, os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 13, os escribo a vosotros, padres. Versículo número 13, os escribo a vosotros, jóvenes. Versículo número 13, os escribo a vosotros, hijitos. Versículo número 14, os escribo a vosotros, padres. Versículo número 14, os escribo a vosotros, jóvenes. Y a cada uno manda un mensaje. ¿A quiénes? A los hijitos. Luego, ¿a quién? A los padres. Y luego, ¿a quién? A los jóvenes. Ya vamos a entrar, cuando lleguemos a este pasaje, a ver a qué se refiere cuando Juan dice hijitos, padres y jóvenes. ¿Okay? Ya lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice. Por ejemplo, en el versículo 12, ¿qué les dice a los hijitos? Sus pecados han sido perdonados. No unos, no 5, no los grandes, no los chiquitos, todos, sus pecados. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 13, conocéis al que es desde el principio. Ustedes conocen a Dios. Ya dijo el que dice que yo le conozco, que tiene comunión con Dios y vive en pecado, miente. Pero ¿qué dice aquí? Ustedes le conocen. Luego, ¿qué dice? Han vencido al maligno en el versículo 13. Versículo número 13 termina diciendo, habéis conocido al Padre. Y luego, ¿qué dice? Versículo 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, al Señor.
Y os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí hay tres elementos fundamentales que dice el apóstol Juan a estos tres grupos. Primero, han conocido al Padre. Segundo, sus pecados han sido perdonados. Y tercero, han vencido al maligno. Ahora, hermanos, Juan dice, si ustedes han sido perdonados, si ustedes han conocido a Dios y si ustedes han vencido al maligno, tres elementos clave en la salvación del ser humano, versículo número 15, ¿qué dice? Entonces ustedes no pueden amar el mundo. ¿Ya se dieron cuenta? En el capítulo 2, del 7 al 11, me da un mandamiento de amar a mis hermanos. Un amor que es un mandato permitido, que Dios lo quiere, que Dios lo pide, lo exige de mí. Pero en el 2:15 hay un amor prohibido. Y es un mandato exactamente igual. Ahora, ¿ya se dieron cuenta de lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos? Que si tú, como hijo de Dios, tienes vida eterna, has conocido al Padre, tienes comunión con Él, tienes amistad con Dios, has vencido al maligno, no puedes amar el mundo. No puedes, y la palabra aquí es la palabra ágape en el griego. No améis al mundo. Esa la palabra, el verbo agapao. Ahora, es un amor que nos atrae. Es un amor que nos atrae hacia las cosas del mundo. En su momento vamos a ver lo que es el mundo acá. Pero lo que Juan sigue diciendo es, no puede haber en ustedes un amor verdadero hacia Dios, un amor verdadero hacia su hermano y un amor verdadero hacia el mundo. Eso no puede ser en una persona que ha nacido de nuevo. He aquí donde viene la reflexión. ¿Por qué esta enseñanza? El verbo de Dios vino. Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, una persona divina. Él nos trajo la vida eterna. Versículo número 2, 1:2. La vida fue manifestada, la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Él nos vino a traer vida eterna. ¿Cuál fue el propósito? Que volviéramos a restaurar nuestra comunión con Dios, que volviéramos nosotros a la intimidad con Dios para tener el perdón y la vida eterna. Ese fue el propósito de la venida del Verbo eterno de Dios. Que nosotros podamos ahora conocer a Dios. Y por eso Juan dice, sabemos que le conocemos. Y esto nos trae la vida eterna. Versículo número 2 que dice, primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mire el capítulo 2, verso 25, primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué nos vino a traer el Señor? Vida eterna, capítulo número 5, verso 11. Mire conmigo, primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Tiempo pasado, ya la dio. Todo aquel que tiene a Cristo ya tiene la vida eterna. Y esta vida, la vida eterna, está en su Hijo. No está en la religión, no está en andar una Biblia, no está en cantar coritos, no está en ser miembro de la Iglesia Bíblica El Molino, o de la Iglesia Bautista o Pentecostal o la que sea. Esta vida está en su Hijo. Él vino a darnos la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Puede ser que tenga buenas obras, religión, bautismo, lo que usted quiera, pero si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Verso 13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Versículo 20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios
y la vida eterna. Cuando yo tengo vida eterna a través de Cristo, primero, no puedo vivir en pecado. No puedo. No puedo practicar el pecado. Eso no va con un verdadero hijo de Dios. Segundo, cuando usted tiene vida eterna y tiene a Cristo en su corazón, mi querido hermano, no puede odiar a su hermano. Tiene que perdonar y amar a su hermano. Y tercero, usted no puede amar el mundo. Ahora, cuando usted vive en pecado, tiene odios y rencores y enemistades y resentimientos en su corazón y ama este mundo, evalúe su verdadera conversión. Dijo el Señor, den frutos dignos de arrepentimiento. El Señor dijo en Juan 17, en su oración sacerdotal, para que den fruto y para que den mucho fruto. Hermanos queridos, conocer a Dios y tener comunión con Él exige un amor verdadero e incondicional a los demás miembros del cuerpo de Cristo, a todos los miembros de la familia de Dios. Recordemos que aquí en Primera de Juan están estos pensamientos que son sumamente importantes. ¿Cuál es? La certeza de que tenemos vida eterna. Ya lo vimos. ¿Cuántos pasajes hay? Y segundo, enseñar que el Hijo de Dios, aquel que tiene vida eterna, debe probar con su conducta que verdaderamente Él es un hijo de Dios, que Él tiene vida eterna, que no se trata solamente de estar hablando. Hay gente que habla bonito y hasta y repite versículos y se sabe versículos, pero cuando usted observa su vida, es una lágrima, es una miseria. Primera de Juan 2:9, mire conmigo por favor, dice, hermanos, no os escribo un mandato, perdón, estoy leyendo el verso 9, Primera de Juan 2:9. El que dice, ya se dieron cuenta, es lo que estamos diciendo. El que dice, versículo, mire conmigo capítulo 1, verso 6, Primera de Juan 1:6, dice, si decimos, versículo número 8, si decimos, versículo número 10, si decimos. Hay mucha gente que habla y dice y dice. Ahí en el trabajo, vive queriendo evangelizar a este y al otro, cantando coritos y escuchando coritos ahí. Pero cuando sus compañeros miran su vida, dicen, este es un hipócrita. Esta cuestión no solo es de decir, hay que decir, pero también hay que vivir. Ese es el binomio, decir y vivir. Mira el versículo 2, verso 9. El que dice, que lo proclama, que lo habla, que está en luz, que Él es santo, pero aborrece a su hermano, está en pecado. Eso es lo que dice ahí. Vive en pecado. Usted no es un genuino hijo de Dios. Usted no es un verdadero hijo de Dios. Cualquier hermano de la iglesia, cualquier persona que asiste a una congregación que afirma que está en santidad y que Él es santo y que Él ha sido perdonado y que es un hijo de Dios, debe demostrarlo. Esta frase del apóstol Juan es semejante a las que ya está usando en el capítulo 1. Ya lo vio. Si decimos, el que dice, es importante observar que en cada una de estas declaraciones anteriores que el apóstol Juan nos ha dado, recalca que no podemos quedarnos solamente en declaraciones. Recalca que hay que aportar pruebas irrefutables que realmente evidencian que somos hijos de Dios. Hermano, esto es importantísimo.
Este es tu testimonio. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y una de estas pruebas es el amor verdadero a los hermanos como un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. Mira conmigo primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí el apóstol Juan comienza diciendo agapetoi, amados. Esa es la palabra que debe ser traducida aquí por hermanos. Es amados. Esta es una de las palabras favoritas del apóstol Juan. Lo repite en el capítulo 2, versos, lo dice en el 2:7, lo dice en el 3:2 y lo va a decir en otros pasajes de aquí de su carta. El tono dominante del apóstol Juan en sus escritos es el amor. Juan habla mucho del amor, pero él aporta su ejemplo como un hombre que ha sido transformado por el Señor. Un día el Señor Jesucristo quería ir a Samaria y cuando quería entrar, los samaritanos le dijeron, vete de aquí, vete. Y recuerdan lo que dijo Juan. Juan, este apóstol del amor, el mismito, le dijo, Señor, ¿quieres que mandemos que mande fuego, que venga fuego del cielo y queme a todos estos? Ese era Juan, un hombre impulsivo, hijo de trueno, Juanerges. Ahora vemos aquí un Juan transformado, que todo ese orgullo y rencor y amargura fue sacando de su corazón. ¿Cómo puede el amor? Y aquí es algo importante que nosotros miremos. Dice un mandamiento nuevo. Les escribo un mandamiento. Una pregunta clave. ¿Cómo puede el amor ser un mandamiento? ¿No es que el amor es un sentimiento? El amor, nosotros, en este hemisferio occidental donde vivimos, lo confundimos con sentimentalismos, con emocionalismo y aún con egocentrismo. Por ejemplo, yo he escuchado siempre, ay, es que tengo maripositas, siento maripositas en el estómago. Cuando lo veo, siento emoción. Hermanos, el amor de la Biblia es un amor que es un mandamiento de Dios para nosotros, porque es una actitud firme de la voluntad de cada uno de nosotros que ha tomado la decisión de amar a cada hermano en la iglesia, con sus imperfecciones, con nuestros errores, con nuestros pecados, con nuestras diferencias, pero nos amamos por encima de todo eso. Y por eso la Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Ahí en la congregación. Por tanto, este mandamiento que el Señor nos da no es un sentimentalismo. Cuando los chicos son novios, lo que hay es una emoción, lo que hay es un sentimentalismo, lo que hay es una pasión. Pero cuando la gente se casa, 3, 4 meses, todo el sentimentalismo, el emocionalismo, la pasión, todo eso se va a pique. Y ahí es donde va a surgir el amor genuino, el amor del matrimonio, que es el que habla el libro de Cantares, capítulo 8, verso 6. Qué lindo ese amor. Dice, las muchas aguas no pueden apagar ese amor, ni lo ahogan los ríos. ¿Qué son aguas y ríos ahí? Son los problemas de la vida. Mi esposo y yo nos casamos hace 36 años. Hemos tenido luchas, problemas. Yo tengo mi carácter, ella tiene el de él. Yo tengo mis costumbres, ella tiene las de ella. Pero el amor que hemos profesado es amor basado en la voluntad.
Yo la voy a seguir amando a mi esposa, que ella me va a seguir amando a mí, y aquí estamos juntos. No somos seres perfectos, no somos seres santos, impecables, no somos seres que no cometemos errores. Pero encima de todo eso, estamos juntos porque nos amamos. Ese es el amor de la voluntad. Y por eso estos versículos se describe el mandamiento de amarnos. Juan les recalca un mandamiento antiguo, que es un mandamiento que ya existía. ¿Cuál es ese mandamiento antiguo, mis hermanos? Bueno, ¿por qué es antiguo este mandamiento? Y les voy a dar básicamente 3 razones por las cuales este mandamiento es antiguo. ¿Cuáles son estas 3 razones? Primero, porque Dios es amor y Él es eterno. Allá en el libro de Génesis capítulo 3, Dios tenía que mandar un rayo y eliminar a Adán y a Eva y mandarlos a la condenación eterna, pero no lo hizo porque Él es amor. Él es la fuente de donde brota el amor genuino y verdadero. Segundo, el mandamiento de amar es antiguo porque ya estaba presente en el Antiguo Testamento. Cuando le preguntaron a Jesús en el libro de Mateo 22, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El primero y más grande de todos los mandamientos. ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo se encuentra en el libro de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué es antiguo este mandamiento? Primero dijimos porque Dios es amor. Segundo, porque es un mandamiento que ya está en todo el Antiguo Testamento. Y tercero, porque el mandamiento de amar es antiguo en el sentido que no era la primera vez que ellos estaban escuchando esto. Ya se les había estado repitiendo esto. Dice, vosotros lo habéis tenido, mire el versículo 7, primera de Juan 2:7. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Desde que empezó la iglesia, se les ha estado enseñando, dice Juan, ese principio fundamental. Y él es la palabra que habéis oído desde el principio. La enseñanza sobre el amor y la necesidad de amarse era una de las primeras cosas que se le enseñaba a los hermanos en la iglesia primitiva. El amor verdadero a los hermanos es un mandamiento también nuevo. ¿Y dónde está el elemento nuevo de este mandamiento, mis hermanos? Yo quiero que ustedes miren lo que dice en el verso 8. Sin embargo, estamos en primera de Juan 2:8, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque ese mandamiento antiguo, ahora, ¿te acuerdas lo que decía el mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso decía el mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús cambia esto y dice, van a amar a su prójimo como yo les he amado. Es la diferencia. Ahí está lo nuevo de este mandamiento. Es nuevo porque el Señor Jesucristo y sus santos apóstoles elevaron este mandamiento a un nivel totalmente diferente. Es a nivel de Jesús que tenemos que amar a los hermanos. ¿Qué dijo Juan? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 13:34? Se van a amar unos a otros como yo les he amado. Esto expresa claramente que este mandamiento es nuevo entonces. Es nuevo en el sentido que debía de ser un amor como el que Cristo tuvo para nosotros, como el amor que Jesús tuvo al ser humano que dejó todo por venir a buscarlo. Es verdadero en él, dice el versículo número 8. Mire lo que dice. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Este amor de Cristo que estaba en él, en su corazón, y que lo demostró dando su vida por cada uno de nosotros. En Cristo, el mundo es testigo de una nueva demostración de amor, una dimensión nunca antes vista, la dimensión de amar entregando su vida. El amor es verdadero también porque es señal de vivir
en la santidad de Dios. Versículo 8 al final, que dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hermano, esta es la dimensión de amor que debe haber entre nosotros. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? El que dice que está en luz, o sea, que vive en santidad, que él es santo, que está perdonado, que tiene vida eterna, pero aborrece. Esta palabra, mi hermano, aborrecer, es una palabra fuerte aquí. La palabra quiere decir odiar, detestar. La palabra en el griego es misón, que quiere decir aborrecer a su hermano, que no es capaz de amarlo, no puede vivir al lado de él. Por tanto, ¿qué dice Juan? Esta persona, ¿qué dice el versículo número 8? Vive en pecado. No le ha amanecido todavía. La afirmación, el que dice que está en santidad, que conoce a Dios. La prueba, aborrece a su hermano. ¿Cuál es el resultado? Está en pecado. Está en pecado. Pero luego, ¿qué dice? Pasamos a la contraparte. Versículo número 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y la palabra es agape, agapetos, el que ama a su hermano. ¿Cuál es la prueba? Primero, lo que dice, que ama a su hermano. Segundo, primero la afirmación. Segundo, la prueba. Él ama a su hermano de verdad, lo demuestra con sus hechos. ¿Cuál es el resultado? Esa persona sí está caminando en la ruta de la santidad de Dios. ¿Y qué dice? En él no hay tropiezo. La palabra aquí es escándalo. Y el uso del tiempo presente aquí, mis hermanos, en todos estos verbos que dice, ama, habla y nos indica que no se trata de un destello momentáneo de afecto y de amor, sino se trata de una actitud continua y permanente en el corazón del Hijo de Dios. Ahora terminamos, hermano, diciendo, ¿qué hay en nuestro corazón? Debemos evaluarnos a la luz de esta enseñanza. Tú y yo, evaluémonos. ¿Hay algún odio contra algún hermano en tu corazón? ¿Tienes algún resentimiento, amargura o enemistad con alguien? Prueba tu actitud delante de Dios. Yo sé que esto no es fácil. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El libro de Romanos 12. Pero Dios nos manda que demos el primer paso. Cristo dijo en el libro de Mateo, hablando de las bienaventuranzas, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. La palabra dialegeti, de donde viene la palabra diálogo, dialoga con él, habla con él, ponte de acuerdo con él. La enemistad, el odio, los rencores y las amarguras no pueden estar en el verdadero Hijo de Dios. Nuestro corazón debe de ser limpio. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tenemos algo en nuestro corazón, hermanos, yo les animo, 1, oremos y pidamos perdón a Dios. Segundo, pidamos valor para ir y pedir perdón a esta persona a la cual hemos ofendido y hemos sido causantes de escándalo para ellos. Seamos humildes, quebrantémonos, pidamos perdón y luego ¿qué? Restauremos nuestra comunión con esta persona. Hermanos, ese es el mandato del Señor para nosotros. Yo les animo para que lo obedezcamos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, porque tú nos enseñas la importancia que tenemos de permanecer en santidad. Y parte de esta santidad es aprender a vivir como hermanos en Cristo, perdonándonos, amándonos, cuidándonos, animándonos, sirviéndonos, orando unos por otros, motivándonos, exhortándonos y todo lo demás que podamos hacer. Padre, bendice tu pueblo y que aquí todos nosotros podamos tener un corazón limpio. Guarda y cuida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.